Hay investigaciones disponibles donde hablan de cómo las empresas pueden tener mejor retorno de inversión cuando tienen mayor participación de mujeres. Como mujeres, regularmente creemos, ¿no?, sobre todo mujeres latinas, estamos acostumbradas a llenar roles. Cuando se vienen estos roles de estrategia, de ventas, de dirección, de operaciones, de tecnología, aunque a veces tengamos todos los atributos, nosotros no lo creemos. Vamos a ver más estas ingenieras, vamos a ver más en estos campos de la STEM, de ciencias, tecnologías, ingeniería, matemáticas. Vamos a ver más mujeres participando y liderando procesos. En el futuro, ¿cómo ves el involucramiento de las mujeres en los temas de energía? Más sustentable, más sostenible, más inclusiva. ¿Cómo lo ves? La transición energética es una realidad, está pasando y va a pasar, ¿no? Las mujeres y los hombres y todos vamos a participar en esta transformación. ¿Qué tal? Bienvenidos, amigas y amigos, a Futureamos. Bienvenidos al futuro. Nos da mucho gusto que nos acompañen en otro capítulo de este podcast. Yo soy Claudia Villegas, periodista de negocios y emprendedora con más de 25 años de experiencia. Hoy en Futureamos vamos a platicar con Aniela Marval sobre el futuro de la energía. Pero antes de comenzar con la entrevista, quiero saludar hasta Barcelona a mi gran amiga, cómplice, Diana Daniels. ¿Cómo estás, querida Diana? Hola, Clau. Hola desde Barcelona. Encantada de saludarlos. Es correcto. Mi nombre es Diana Daniels. Soy una emprendedora mexicana trabajando en las telecomunicaciones, inclusión financiera y laboral. Y súper contenta de compartir con todos ustedes este día de hoy, que tenemos el placer de recibir y darle la bienvenida a nuestra invitada Aniela Marval, que es la actual directora de estrategia de Siemens Energy en México. Gracias por acompañarnos, querida Ani. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Claudia. Es un placer estar aquí en Futuriamos y hablar de la energía y de cómo las mujeres se pueden desempeñar en el campo de la energía, no solo en México, en el mundo en general. Ani, es un gusto tenerte en Futureamos. Hemos platicado mucho sobre esta entrevista, sobre pues lo importante que es esta organización en la que participas, pero mucho más importante me parece la participación de las mujeres en este mercado. Quiero compartir con nuestra audiencia que eres líder en planificación estratégica, que has estado en las áreas de comunicación, de marketing, con varias décadas. Y como nos adelantaba nuestra querida Diana, actualmente eres directora de estrategia en Siemens Energy. Adelante, Diana. Oye, mira, yo entendí por leyendo un poco sobre nuestra invitada del día de hoy, que para llegar hasta donde está, Ani pasó por diferentes áreas, como lo has dicho tú, desde operaciones, ventas. Y esto me encanta porque yo soy una persona que también ha seguido una carrera muy similar a la que tú hiciste, Ani, en tu vida. También trabajé en el aspecto corporativo, dirigí equipos de marketing, de comunicaciones, de ventas. Ahora soy emprendedora. Y entonces me siento muy identificada con tu carrera, con las cosas que tú has hecho durante los últimos 10 años, pues has estado coordinando esos proyectos internacionales, interregionales, pues fomentando esta colaboración. Y me gustaría a lo mejor comenzar para que nos describas un poco en estos sectores. Yo vengo del mundo telecom, que también es super male oriented, ¿no? Tú en el mundo energético, que también es muy male oriented. Entonces a lo mejor sería interesante ver cómo ves este cambio que estamos viviendo hoy en día, en donde más mujeres estamos haciendo, pues, poniendo nuestro granito de arena en estas industrias que regularmente son tan enfocadas hacia el mundo masculino. ¿Cómo ves el incremento de las mujeres y el paso fuerte que estamos dando en estas industrias? Claro que sí, Diana. Y si me permites, antes de responder directamente a esa pregunta, me gustaría hablarte un poco de precisamente toda esa transición que yo he hecho, ¿no? Porque, dicho así muy en breve, pareciera como que, ¿sabes?, pasó de un día para otro, pero son 25 años de experiencia. Yo soy periodista, comunicóloga, originalmente. Yo soy de Venezuela. Y pues yo comencé mi carrera como periodista en un medio de Venezuela.
Pero siempre yo estuve muy clara dentro de mis estudios y cuando me programé mi carrera, porque soy súper estructurada. De allí que me vaya muy bien en una empresa alemana. Claro. Claro. Este, eh, yo siempre tuve la idea de que yo quería trabajar en el mundo corporativo y yo me visualizaba atrás de una gran marca y trabajando para hacer comunicaciones y construir la reputación de una gran marca. Entonces, aunque estaba trabajando inicialmente en periodismo, siempre mi idea fue hacer la transición en algún momento a una empresa, ¿no? Yo estuve trabajando en relaciones públicas como agencia también, hasta que se abrió una oportunidad con Siemens hace 15 años de ingresar directamente en el mundo corporativo. Y entré en comunicaciones corporativas como responsable en Venezuela y súper motivador, definitivamente el ambiente con el que me encontré. Es un gran beneficio trabajar para una empresa internacional porque creo que muchas de esas cosas que de pronto sí podemos ver en Latinoamérica y que se vuelven un issue de género, de pronto en una empresa internacional no es que no existen, pero se ven menos, ¿no? O sea, estás trabajando todo el tiempo con gente de muchos países, con muchas culturas y pues hay cosas que ya están como más educadas dentro de otros países, ¿no? Y se han hecho más cultura dentro de otros países, como hay otras que no. Entonces, es un poco el balance. Y en Siemens Energy yo he ido haciendo esa carrera de comunicaciones. Desde el inicio, a mí me decían, siempre me involucraban en trabajos o en proyectos que tenían que ver con estrategia, con ventas, y entonces hacíamos como un grupo interdisciplinario, ¿no? Y siempre mis jefes me decían, pero ¿por qué tú no ves estrategia como un próximo paso en tu carrera? Y yo decía, no, estás loco, yo no soy ingeniero, porque en mi cabeza esto era un rol que solo un ingeniero podía hacer. Y siempre me lo insistían mucho y no era un solo jefe, sino que constantemente siempre yo llegaba a tener esa misma propuesta. Hasta que un día, digamos, fue mucho transitar en comunicaciones también. Yo me fui con la empresa de delegación a Europa, trabajé con ellos, luego me vine a México en comunicaciones y en marketing, ya enfocada en un sector o en un área de negocios dentro de Siemens, que era en el área de energía. Y allí digamos, se abrió una oportunidad y cuando se abrió esa oportunidad en el área de comunicaciones, yo fui a hablar con la persona que manejaba el negocio, el director del negocio en ese momento. Y yo le dije, mira, se está presentando esta oportunidad, que es una gran oportunidad en comunicaciones dentro de la organización, pero yo siento que este es el momento de yo retarme en algo distinto. Oye, Ani, qué interesante, porque a mí me parece súper importante que como mujeres regularmente creemos, ¿no? Sobre todo mujeres latinas, estamos acostumbradas a llenar roles, ¿no? Y los roles de mamás o de corporativas, sobre todo, ¿no? Verás a muchas mujeres en roles de marketing, de comunicaciones, de recursos humanos. Y cuando se vienen estos roles de estrategia, de ventas, de dirección, de operaciones, de tecnología, aunque a veces tengamos todos los atributos y la gente nos dice, oye, tú llenas el clic, tienes esto. Nosotros no lo creemos. Tuvimos una invitada el año pasado acá en nuestro podcast que hablábamos mucho también de diferentes síndromes, ¿no? El síndrome de la impostora, que muchas lo tenemos. Hablamos también, ¿cómo era ese, Clau? ¿Te acuerdas el síndrome de la del pato que se la pasaba sí. como por fuera, todo no pasa nada, está perfecto, pero por dentro estamos pataleando. Entonces, Ese es muy bueno. qué interesante, ¿no? Este aha moment en donde dices, oye, ya me toca a mí salirme de este rubro en el que he estado confortable eventualmente y salir y hacer algo que regularmente no creíamos que a lo mejor era para ti. ¿Qué fue ese aha moment?
Yo creo que fue esta oportunidad, ¿no? Porque cuando se presentó esa oportunidad, yo en ese momento la vi como, si me voy por esa oportunidad en comunicación, ya yo me voy a atar mi vida a comunicaciones y probablemente ya luego hacer una transición a otra área va a ser más difícil, ¿no? Yo lo veía en ese momento. Y por eso yo dije, yo necesito hablar con alguien de pronto fuera del área de comunicaciones que me diga si de verdad yo podría tener cabida en un área de negocios, ¿no? Y hablé con el líder de ese negocio, pero es tal cual lo que tú dices, Diana. Yo tenía ese síndrome del impostor. Nosotros a veces siempre creemos que cuando pasan esos job descriptions para nosotros aplicar a los trabajos, nosotros tenemos que llenar todos y cada uno. Las mujeres somos muy así, ¿no? Y si no hacemos un checkmark en todos los puntos que dice, no nos sentimos capaces. Hace poco yo estuve también en un panel de discusión por el Día de la Mujer y hablábamos de eso y había uno de los panelistas era hombre y él decía, si nosotros pensáramos como ustedes en eso, pues este mundo no sería de hombres, porque no nos hubiésemos lanzado a todas las experiencias que nos hemos lanzado, ¿no? Si hay una diferencia en cómo nosotras las mujeres nos planteamos las cosas y las oportunidades y cómo los hombres de pronto están más dispuestos a tomar riesgo, ¿no? Y no a cuestionarse tanto. Eliana, qué bueno que llegas a este punto, porque para el futuro de la energía, y vamos a hablar más sobre este trabajo del Banco Mundial, la inclusión es muy importante. ¿Cómo será el futuro de la energía, tomando en cuenta esta experiencia que tú desarrollaste y que siendo mujer, que hay un pensamiento divergente, un pensamiento diferenciado desde el perfil de las mujeres? Entremos al futuro y cuéntanos desde tu perspectiva, ¿qué seguirán aportando las mujeres durante las próximas 2 décadas, los liderazgos en el sector de la energía? Mira, nosotros en Siemens Energy creemos que en la diversidad está la fortaleza de una empresa. Y por eso nosotros tenemos programas de inclusión y diversidad que estamos fomentando desde el más alto nivel hasta todos los países y a todos los rincones del mundo en donde operamos. Fomentamos mucho en que se desarrollen iniciativas en esta área, ¿no? Todos pensamos distintos, todos podemos aportar perspectivas distintas y en el encompasamiento de esas diferentes perspectivas es que una empresa se hace más fuerte en el mercado. Hay investigaciones disponibles donde hablan de cómo las empresas pueden tener mejor retorno de inversión cuando tienen mayor participación de mujeres, o cómo el revenue aumenta, o cómo innovación aumenta dentro de una empresa. Y ese es justamente lo que yo veo y aspiro ver en el futuro de la energía. Yo quiero ver más mujeres en las áreas técnicas, yo quiero ver más mujeres y yo creo que lo van a hacer, ¿no? Vamos a ver más estas ingenieras, vamos a ver más en estos campos de la STEM, de ciencias, tecnologías, ingeniería, matemáticas. Vamos a ver más mujeres participando y liderando procesos, más mujeres preparando equipos para que sean equipos más diversos y más completos, ¿no? Y sobre todo yo veo a las mujeres teniendo más pisada importante en las innovaciones del futuro. Y yo lo estoy viendo, yo creo que es algo que requiere tiempo, no es fácil lograrlo, pero a mí me emociona mucho cada vez que nosotros hacemos los programas para traer estudiantes a que hagan pasantías dentro de la empresa y me encanta ver cómo cada vez hay más mujeres, ¿no? Nosotros hacemos retos o challenges con estudiantes y de allí hacemos la captación de estudiantes para algunos de los países, ¿no? Y me encanta ver cómo muchas de esas innovaciones vienen de mujeres, ¿no? Entonces, creo que poco a poco se va dando ese cambio, pero requiere de la participación de todos. Y hoy, en el corto plazo, yo creo que ese es mucho de nuestro rol como mujer, ¿no? Fomentar ese sí se puede,
en todas las chicas que hoy en este momento están en primaria, en una escuela básica, ¿sabes? En una escuela secundaria, que están decidiendo qué carrera estudiar. Sí pueden estudiar todas estas carreras y sí hay un campo inmenso de trabajo. Yo tengo experiencia con colegas que son gerentes de proyectos y manejan grupos solo de hombres y llevan proyectos de ingeniería, de alta ingeniería, o sea, construyendo plantas de energía en el mundo. Es posible. El campo está allí y las puertas están abiertas. Oye, el Banco Mundial cuenta con un programa de mentoreo para impulsar la participación de mujeres en el sector de la energía y reducir con ello pues esta brecha laboral. Y para el mismo Banco Mundial, defender la igualdad de género en energías renovables, pues es un tema súper fuerte y muy creciente en su agenda, ¿no? El organismo nos dice que esto lo tratan de una manera multilateral, pues de generar este crecimiento inclusivo y para ello a mí me encantaría tener pues un poco de esta experiencia en la que tú ya estás abordando desde Siemens con estos programas en los que están, me imagino, mentoreando a estos estudiantes que estás trayendo en los programas de training, ¿no? De internship. Eh, ¿Cuál es el cambio fundamental? O sea, ¿qué porcentaje crees o te atreverías a predecir que vendría en el 2000, estamos ahora en el, ¿no? Pensemos en 7 años adelante o en 5 años, en 2030, para ponerla más fácil, en el 2030, cómo crees que va a cambiar este porcentaje de participación femenina en una compañía que regularmente solía ser más masculina? ¿Qué tipo de inclusión laboral crees que Siemens o compañías como Siemens tendrán en el corto plazo? Nosotros nos planteamos las metas de tener para el 2025 25% de mujeres líderes ya ¿Y hoy dentro. están en cuánto? Hoy estamos un poco por encima del 20%, Bueno. o sea, estamos cerca de la meta. Y dependiendo del país vas a ver diferencias, ¿no? Hay países que ya superaron la meta, hay países en donde están más rezagados, ¿no? Eso es un average global el que yo te estoy presentando. Pero, y evidentemente, y para el 2030 quisiéramos tener más de 30% de mujeres dentro de la empresa, que igual sigue siendo poco, ¿sabes? ¿No? Claro, Porque bueno, lo ideal pero es vamos llegar, adelantando. porque lo ideal es llegar al balance, ¿no? Pero sí nos planteamos como meta esto y nosotros también creemos mucho en ese coaching, en esa mentoría en los jóvenes, ¿no? Pero no solo desde que ya están ingresando en la empresa, en estos programas de entrenamiento. Nosotros incluso tenemos programas en donde vamos a las escuelas y hacemos retos en las escuelas. En Latinoamérica lo hacemos, se llama Niñas con Energía. Y inspiramos a las niñas a que participen y traigan proyectos innovadores y hacemos un concurso que se hace para toda Latinoamérica, porque es que se tiene que ir educando desde esa edad, ¿no? Para que Me gusta mucho esto. cada día en las universidades haya más gente. Claro, eso me gusta mucho esto porque enfocarse siempre en la juventud es delicioso porque entonces es más fácil que eventualmente caiga como cascada ese impacto. Pero ¿qué sucede a lo mejor con las mujeres que están arriba de 40, ¿no? Y que siguen trabajando a lo mejor en posiciones medianas, ni siquiera de medio rango, pero que tienen a lo mejor la posibilidad de hacerlo. ¿Tú crees que hay un espacio para estas mujeres para suceder, para tener mejor éxito? ¿Qué tendrían que estar haciendo para poder avanzar en sus carreras, sobre todo en estos grandes corporativos latinoamericanos y mexicanos en los que hay muchas de estas mujeres en estas posiciones que son mamás, que son líderes de familia, pero que tienen una posibilidad enorme de avanzar? Yo creo que sí es posible, no importa la edad. Yo creo que es posible avanzar. Yo creo que también tenemos que ser un poco más arriesgadas, no ponernos nosotras mismas las barreras y no pensar en todo lo que puede ser difícil y se puede interponer en el camino para lograr nuestra meta, ¿no? Hay que lanzarse, hay que intentarlo, hay que conectarse. Yo dentro del programa de género que tenemos aquí en la empresa, yo llevo el grupo de networking, ¿no? Porque yo creo fielmente que las conexiones
abren caminos y enseñan muchísimo, ¿no? Y evidentemente hay que prepararse, ¿no? Entonces son cosas que hay que ir haciendo en paralelo. Hay que conectarse con muchas personas, hay que arriesgarse a participar en procesos donde uno vea que hay entrevistas abiertas. Y hay que tener ese constante análisis de dónde estoy yo, dónde me gustaría estar y qué tengo que entrenar para llegar allá, ¿no? Y yo creo que cuando uno está en eso y está en esa sintonía, la gente lo ve, la gente lo nota, ¿sabes? Y te terminan llamando y te terminan buscando porque saben que hay un interés, ¿no? Entonces, la edad definitivamente no es un límite. Muchas mamás, ¿no? Muchas señoras, mujeres que tienen una vida en la que, pues, no, tengo amigos que, ¿a qué hora hago el networking? Tengo que regresar a darle de comer a mis hijos, lo tengo que recoger en la escuela, no me da tiempo ni de arreglarme. Entonces, pero vale la pena, ¿no, Ani? O sea, vale la pena hacer ese pequeño sacrificio en tu tiempo de familia para que eventualmente te dé un rédito en una oportunidad de negocios o de avance y crecimiento profesional. Correcto. Hay que organizarse definitivamente, ¿no? Pero yo también he visto, mira, nosotros tenemos 2 board members, 2 executive board members en el grupo, mujeres con familia, ¿sabes? Entonces, y ellas lo han logrado y ellas siempre dicen es un tema de organización, ¿no? Y es un tema de crear alianzas y un grupo de soporte dentro de tu red para que puedas avanzar en esas metas que tú también tienes profesionalmente, ¿no? ¿Qué quiero yo lograr? ¿Y qué red de soporte necesito para yo asegurarme lograr eso, ¿no? Y trabajar en eso, ¿no? Y no detenerse mientras vas encontrando esas soluciones por el camino, ¿no? Y sí, hay momentos en que se pone muy cuesta arriba y es muy difícil. Y yo le digo a la gente allí, hay que tener un poco de resiliencia, ¿no? Ani, yo quisiera preguntarte cómo el aporte de las mujeres en una organización vinculado a la energía va sumando hacia el futuro nuevos enfoques. Te pregunto esto porque tú nos decías, yo tengo un pensamiento muy estructurado. El pensamiento de las mujeres es diferente y en el futuro, ¿qué puede seguir aportando? Porque somos la mitad o más de la población. En el futuro, ¿cómo ves el involucramiento de las mujeres en los temas de energía? Más sustentable, más sostenible, más inclusiva. ¿Cómo lo ves, Ani? 2050, pensemos 2050. La transición energética es una realidad, está pasando y va a pasar, ¿no? Las mujeres y los hombres y todos vamos a participar en esta transformación y en esta transición energética, ¿no? Este es un hecho, ¿no? Estamos buscando una economía net zero o de cero emisiones y eso... Y toda la economía, todas las empresas se están encaminando a eso. Yo creo que las mujeres, como bien dices, tenemos una perspectiva distinta. No, al final a mí no me gusta hablar de quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Yo creo que es que todo se complementa y hace una mejor sinergia para trabajar en eso que se necesita, ¿no? Pero yo creo que las mujeres tienen mucho que aportar en ese liderazgo, ¿no? En esa formación de equipo. Nosotros somos muy orientadas al detalle, nosotros somos muy orientadas a la perfección, y esas cosas son muy positivas en el campo de la energía, evidentemente. Nosotros tenemos, por ejemplo, en plantas, en nuestras fábricas, partes que solo las trabajan las mujeres, porque son cosas que requieren mucha detalle, mucha delicadeza, y es mucho mejor el fit que empiezan a hacer las mujeres, y tenemos muchas mujeres en fábricas, ¿no? O sea, que todavía fábrica se vería como un campo más de hombres, ¿no? Y tenemos muchas mujeres en fábrica haciendo esa labor detallada porque lo hacen muy, muy bien, ¿no? Y se destacan en eso. Oye, con esta visión hacia el 2050, me encantaría que pasáramos a esta sección, que es mi sección favorita, sobre las preguntas y respuestas rápidas, en lo que nos gustaría que te mandamos una pregunta y nos contestas lo primero que te venga a la mente, ¿vale? Ok, muy bien.
Muy bien. Bueno, 2050, brecha salarial, ¿cómo la ves? Más equitativa. Muy bien, Ani. Discriminación de género en el 2050, con este porcentaje que nos platicabas. Yo creo que lo vamos a lograr superar. O sea, género no va a ser un tema en el 2050. 2050, mujeres en el board, ¿cuánto porcentaje? Yo espero que haya también equidad en un board. Hablabas, Ani, de toda esta red de apoyo, esta pues red de soporte. En 2050, entornos laborales inclusivos. Creo que cuando hablamos de inclusión hablamos de muchas cosas, ¿no? Y no sé si todo lo tengamos superado hasta 2050. Creo que en género, porque se ha empezado a empujar, a impulsar desde mucho antes, para 2050 sí lo vamos a tener cubierto, no necesariamente todas las demás brechas. Sí, me suena. Oye, 2050, roles técnicos y de género. Tendremos muchísimas mujeres en roles técnicos, ya verá. Necesitamos llenar las escuelas de ingeniería, de matemáticas, de ciencia de mujeres, ¿sabes? Y de allí va a venir el que tengamos en el campo laboral mujeres liderando y teniendo también esa equidad de 50 y 50. Me encanta, Ani, cómo lo dices, porque en muchas fases las niñas mexicanas son discriminadas desde los primeros años a decir, ay, tú no entiendes de matemáticas. O sea, se nos discrimina desde la enseñanza. Y tú dices, necesitamos más mujeres en las escuelas aprendiendo matemáticas, ingeniería, ciencias. Más profesoras, yo diría que hasta más profesoras. Porque es lo mismo que pasa. Role models. Claro, o sea, lo mismo que pasa, mientras haya más directivas, ¿no? En las áreas corporativas habrá más mujeres managers, mientras haya más mujeres managers habrá más mujeres técnicas, mientras haya más profesoras de matemáticas, de ingeniería, habrá más ingenieras y matemáticas, ¿no? Yo, por ejemplo, lo veo en el mundo corporativo, pero en el mundo de entrepreneurs, que es en el que estoy yo, no hay tanta inversión en mujeres o en startups de mujeres porque no hay tantas mujeres inversoras. Conforme haya más mujeres inversoras, habrá más mujeres que estén también liderando compañías, ¿no? Entonces, a nosotros nos toca como mujeres, a ti, Clau, como profesora, como periodista, como directiva en un medio de comunicación, a ti, Ani, como directiva en una compañía de energía, a mí como directiva, emprendedora, ¿no? En este segmento nos toca el abrir ese camino. Y en ese sentido, me gustaría a lo mejor que ponerte, Ani, la pregunta, en el 2050, sostenibilidad en esas áreas. ¿Cómo ves las mujeres liderando las partes de sostenibilidad? Hoy definitivamente allí incluso podríamos tener hasta un porcentaje superior, ¿no? Y ser dominantes. O sea, precisamente, ¿no? Creo que nosotros tenemos ese cuidado por las cosas, ¿no? Ya lo traemos de manera natural y creo que lo imprimimos en todo lo que vamos haciendo. Entonces, para esas áreas definitivamente nosotros allí tenemos un rol muy importante. Super. Ani, talento femenino, ya nos hablabas de las fábricas, pero talento femenino en las organizaciones, en el ecosistema empresarial en el 2050. Mira, yo ayer pensando justamente para esta entrevista, yo decía, cuando yo entré al mundo corporativo en el que estoy, veías más mujeres en áreas de comunicaciones, recursos humanos, ¿no? Hoy yo veo muchas mujeres en el área financiera también y son muy buenas en el área financiera. Necesitamos emprender el otro lado técnico, ¿no? En esas ingenierías, en ventas, en manejo de proyectos, ese tipo de cosas es en donde nosotros necesitamos dar un paso más. Y definitivamente yo creo que las mujeres lo van a lograr, pero necesitamos seguir enfocándonos desde muy educación básica en preparar a las mujeres y que lleguen al campo de la educación en esas áreas.
Y yo creo que es un poco de mindset, ¿no? Creo que las mujeres necesitamos adoptar ese mindset del que hablabas en el de hacer, bueno, el que quiero estar, mirar qué necesito para estar ahí, voltear a la red de soporte. Yo siempre digo, es agarra tus tacones y salta, ¿sabes? Exacto. Porque hay que Y salta llegar. con tus tacones, exacto. Sí, Así. agárrate los tacones y salta. Con tus tacones, tu maquillaje, ¿sabes? Me encanta. Oye, Ani, muchas gracias por permitirnos sumarte a esta comunidad de Futuriamos. Y bueno, el tiempo se nos ha ido volando contigo. Este tema tan increíble sobre lo importante que es la inclusión de la mujer en todos los ámbitos corporativos y más allá, tan importante en el tema de la energía. Te agradecemos mucho por tu presencia en este podcast. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y compartirnos tu visión del futuro. Muchas gracias, Ani. Muchísimas gracias, Diana. Muchísimas gracias, Claudia. Si me permiten solo un mensaje final, yo creo que también los hombres tienen un rol importante para que haya esta equidad de género en el futuro, ¿no? Y eso lo repetimos mucho en la organización con el he for she, ¿no? Nosotros creemos que los hombres también pueden ser embajadores de todo lo que una mujer puede lograr en la organización, ¿no? Y pueden ser escuchados, ¿no? Entonces, eso es súper importante, que no solo sea esto un esfuerzo de las mujeres por lograr un espacio, yo creo que los hombres también tienen que ayudar en que las mujeres logren este espacio. Totalmente de acuerdo, vivimos en el mismo planeta, entonces no estamos en otro planeta, vivimos en el mismo planeta, compartimos el mismo suelo y por ello pues deberíamos de tener una mejor comunidad y abrazarnos los unos a los otros. ¿Cierto, Clau? Cierto, querida Ani, Diana, qué maravillosa conversación. Y bueno, pues te invitamos, Ani, a que sigas siendo parte de esta comunidad. Futureamos, que estamos, creo que generando un pensamiento hacia las próximas décadas, construyendo, diseñando juntos el futuro. Te agradecemos mucho, querida Ani, por la oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Ha sido un placer. Gracias a ustedes, amigos que nos ven en Futureamos. Los invitamos a seguirnos por todas las redes sociales, Twitter, o ya se llama X, en Threads, en Instagram, Facebook, pero sobre todo aquí en YouTube. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en el futuro. Hasta la próxima.